con lo teórico, sí, pero tratar de transmitir y de reflexionar y de pensar y bueno, y ustedes de preguntar qué es el psicodrama a través de los videos que subimos al grupo y los enviamos por mail. Eh, el texto, sí, que como les decía, es de Pawlowski. Pawlowski fue un actor, un dramaturgo que ha escrito obras muy conocidas aquí en Argentina, en España, en toda Latinoamérica, psicoanalista, y él fue el que introdujo en Argentina el psicodrama. Y bueno, me parecía pertinente darles ese texto, ¿sí? Para que, bueno, vean cómo ellos pudieron reflexionar y llevar en acción y hacer toda una investigación sobre la creación y el creador del psicodrama que fue Moreno. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar, de alguna manera los videos es el objetivo y bueno, como yo vengo del teatro, me gusta que lo que tiene que ver con la síntesis, y en el video de alguna manera es como también un disparador a seguir investigando, ¿no? No quedarse con eso, que, que solo eso es Moreno. Bueno, hay un primer video que está en ese orden, que cuenta, bueno, desde su nacimiento y cómo empezó a trabajar, y esta famosa anécdota de chico, ¿no? Donde él se sube a una silla y dice que bueno, que es Dios, y ahí cuando esto que quiere volar por Se sentirse cae. Dios, cae y bueno, se fractura, y ahí es donde descubre el psicodrama. Eh, y él empieza a trabajar y trabaja mucho con su familia, todo lo que tiene que ver con lo espontáneo. ¿Mm? Yo ahora después les voy a pasar el título de un libro y la editorial, para que si en algún momento tienen la posibilidad de conseguirlo, que bueno, ahí cuenta toda la vida y obra de Moreno. Eh, Él en un principio, bueno, él es psiquiatra, también en ese video cuenta un poco esa anécdota que se dice que no sé cuánto hay de cierto en esa anécdota de ese encuentro con Freud, ¿no? Mm. Pero bueno, ya es un mito, y aparte es muy simpática la anécdota. Ujú. Eh, Esta que dice, hola Ignacio, bienvenido. ¿Quién más? Carla, bienvenida. Entonces, esta anécdota de cuando se encuentran y Moreno le dice que bueno, que él trabaja con el grupo y Freud trabaja en forma individual y bueno. Eh, él al principio empieza a trabajar con el sociodrama, sobre todo en la época de la guerra, ¿no? Donde en un teatro iba la gente y por lo general siempre trabajaba esta pareja, una pareja, que era la atracción, digamos, para ese público, y el sociodrama, bueno, trabajar todo esto, lo que estaba pasando desde lo social. Entonces, por lo tanto, era algo público. Después él empieza a trabajar con el psicodrama, ¿sí? Y el psicodrama pasa a ser lo privado, donde queda todo en el grupo, lo que sucede, donde hay un coordinador, bueno, él como psiquiatra, y después ese coordinador, vamos por parte, hay un coordinador y ahí están los que participan, ¿no? Como ustedes que están participando de este taller, cada uno en su rol. Él muestra también en el video, que en el otro video, bueno, lo del escenario, ¿sí? Tiene mucha similitud con el teatro, por esto de una sala, un escenario, un público, un protagonista, un show auxiliar, pero bueno, las diferencias están en que
esto es en lo que yo creo, el que vengo del teatro, y para crear un personaje, uno empieza a crearlo para el teatro desde uno, ¿sí? Para llegar a lo artístico. Y en el psicodrama es jugar con uno, ¿sí? O jugar a otros roles, por lo general es jugar a otros roles y llegar a uno mismo. Y trabajar con las cosas que nos sucede a cada uno en determinadas situaciones, que tienen que ver con situaciones de angustia, de ansiedades, de miedos, ¿sí? De situaciones traumáticas, situaciones de frustración, de autoestima, bueno. Y el objetivo del psicodrama, como es como resultado sanar, es reparar, ¿no? Reparar. Reparar determinadas situaciones. Entonces, hay un escenario, ¿sí? A través de un juego determinado, digamos, en un trabajo de psicodrama, yo no puedo ir, si estoy tal vez angustiado y bueno, quiero hoy que tengo psicodrama, voy a sacar mi angustia. Y seguramente no la voy a sacar y voy a sacar otras cosas. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, les doy un juego, ¿no? A mí me gusta trabajar y contar con ejemplos, lo que no se entienda o me preguntan, ¿sí? Hay una situación, yo les planteo a ustedes, bueno, es un cumpleaños. ¿Sí? Un cumpleaños de María del Mar, el cumpleaños cumple 10 años. Bueno, todos los amiguitos, los compañeritos, todos ustedes van y juegan a ese cumpleaños, y de repente yo veo a Lía que está apartada, quieta, temerosa, ¿sí? Y que no participa del juego. ¿No? Entonces, bueno, cuando termina el juego, le pregunto a Lía, bueno, Lía, ¿qué te pasó? Y si querés, siempre el coordinador tiene que preguntar si el otro quiere contar también, ¿no? Porque es algo privado. Lía, ¿qué te pasó? ¿Querés contarnos? Bueno, me pasó que me angustié, porque estoy dando un ejemplo, ¿eh? Porque bueno, cuando yo tenía esa edad, siempre que tenía que ir a un cumpleaños, nunca lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía que no me ensucie el coso, que no coma de más, que sea educada, que esto, que el otro, que no me mueva, que no llame la atención. Y entonces ahí se confirma en lo que yo creo, que es lo que Yo dice tengo una Moreno. duda, Sí. que yo Decime. pensé que yo pensé, por ejemplo, que la respuesta tenía que ser en relación al personaje, pero en realidad es como hacia un recuerdo de la infancia, frente Exacto. a eso. Ah, ya. ¿Por qué? Porque vos empezaste a jugar con un rol, ¿sí? Tuyo. Pero yo te dije, jugá con un rol vos con 10 años, Lía, pero te apareció Lía con 10 años, sin buscarla. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con eso? Te angustias, entonces te pregunto, entonces ahí aparece lo de uno, que es lo que decía antes. Empiezo con el juego, con la creatividad y termino conmigo mismo, con estas cuestiones personales. ¿Sí? Entonces, y bueno, vos me decís por todo eso. Bueno, entonces ahí esto que decía, ¿no? Lo que dice Moreno. En un presente estoy actualizando el pasado. ¿Ah? Y entonces ese es el psicodrama, es poner el cuerpo, es revivir esa situación, sí, ese es el primer paso. Por eso es vivencial y esto me pasa aquí ahora. Entonces, bueno, ¿cómo puedo reparar? Porque yo creo que se repara, ¿sí? Digamos como que yo creo mucho en el psicoanálisis, entonces es como que cada uno ya está estructurado. Lo que puede hacer
darse la posibilidad de correrse de ese lugar y modificar para poder tener otra mirada sobre uno mismo. Entonces, yo te digo ahí ya como, o sea, como coordinador, vos nos contás a todos, y bueno, Lía, ¿querés? Que ese es el siguiente paso, que es lo que crea Moreno, ¿no? Que lo vieron de alguna manera ahí con estas dos mujeres, ¿sí? En el tercer video. ¿Querés protagonizar la escena? Porque se llama escena, pero no es una escena de teatro, porque no tenés que inventar nada, no tenés que crear nada. Vos sos la protagonista y tenés que ser esa niña de 10 años en esa situación. Y yo te voy a decir, bueno, ¿a quién vas a elegir como compañero o compañera? ¿Sí? Depende del rol que vos elijas. ¿Cuál era la situación traumática? ¿Con mamá o con papá en ese momento? Si lo trabajamos desde el punto de vista psicoanalítico. Bueno, vos me decís por esto que yo contaba como ejemplo, con mi mamá. ¿Está? Bueno, ¿a quién elegís? Y bueno, se puede elegir, estoy diciendo esto para que elijo a Rodrigo que haga de mi mamá. No necesariamente tenés que elegir a una compañera por género o por edad parecido a tu mamá. Entonces le das tres datos: edad, nombre a Rodrigo, ¿sí? Y alguna característica determinada, ¿sí? ¿Qué sé yo? Muy mandona, muy sumisa, no o muy habladora, listo. Bueno, está ahí. Entonces, ahí yo como coordinador, ¿sí? Paso a dirigir la escena. Al dirigir la escena, ¿sí? Empieza a funcionar esto de la técnica, que es lo que vieron en el otro video, ¿sí? Que es la técnica del doble, la técnica de la inversión y la técnica del espejo. Entonces el objetivo es reparar esa situación. Entonces, cuando se cierra el trabajo, ¿y qué pasa con el resto de los compañeros? El resto de los compañeros están como público, pero no están como público en forma pasiva porque no están viendo un espectáculo. Entonces, como público, le está resonando también algo de lo que está sucediendo ahí. Entonces ahí es donde se trabaja lo grupal del psicodrama. Lo que me pasa a mí también le pasa al otro. Desde otro lugar, desde otras circunstancias, desde otros acontecimientos. ¿Ah? Porque bueno, creo que el grupo se da, como dije el otro día, lo forman ustedes, y ningún coordinador se puede meter a armarlo a Piacere del coordinador. El coordinador tiene que quedarse aparte de eso, y el grupo lo arman ustedes, y yo no creo en las casualidades. Entonces, y lo bueno de este grupo, que es necesario decirlo, y para mí es muy gratificante, que se ha dado, digamos, una cosa causal de muy buena energía, que es realmente valiosa, ¿sí? Para cada uno de ustedes, y para esto de la pertenencia, decir, pertenezco a este grupo, con esta, bueno, acá en Argentina decimos con esta polenta, que no sé cómo se dice allá, Mario, vos ayúdame. eh, con este sello, con esta característica, con este Fiato, color, fiato. con este fiato. Ahí está también. Hola Patricia, bienvenida. Hola Anaís, bienvenida. Bueno, entonces, después vamos en el cuarto video también aparece esto, las técnicas, ¿sí? Entonces, esto de los compañeros, después cuando se cierra el trabajo de este protagonismo, de este protagónico de la escena de Lía, ¿no? Volviendo al ejemplo, con el show auxiliar de Rodrigo como
su mamá, para manejar lo opuesto porque es posible, Sí. te van a suceder cosas el día que vos vas a decir esto no es magia. Porque van a suceder Walter, cosas donde Rodrigo, siendo tu mamá, él no tiene que inventar ningún personaje. ¿puedo decir Simplemente algo? tiene que... Sí, perdón, ¿quién? Lía. Lía. Ay, Lía, ¿cómo va? Lo que pasa es que con la situación que estás planteando, me recordaste un hecho de mi infancia, de un cumpleaños exactamente. Entonces, Mira. de verdad que está todo conectado. Y fue después del colegio, me acuerdo mucho, era el cumpleaños de mi mejor amigo, y mi mamá me retó a la vuelta porque yo no me saqué el delantal. Y me puse como un chaleco encima. Yo lo había pasado súper bien, pero me acuerdo mucho que me retó, me dijo, pero ¿cómo? ¿Qué iban a pensar los otros niños, las otras mamás? Y ahora me acordé de la situación y está todo conectado, así que súper bien. Hay que trabajarlo. ¿Viste? Eso. Hay que trabajar. Sí, estas cosas mágicas suceden y que el show auxiliar Rodrigo, o sea, solo tiene el dato de que se llama, no sé, María, que tiene en ese momento 38 años y que tiene la característica de ser mandona. Empiezan a jugar la escena antes de que vos vayas al cumpleaños. Y va a parecer, que es increíble, recién le contaba a Mario, una forma de nombrarte, un tono de hablar, que él lo desconoce, que vos vas a sentir, me está hablando mi mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, uno está poniendo ahí todo, el cuerpo, como estas cosas, como esto que acabas de contar, Lía. Por eso nada es casual, ¿no? Y eso es lo bueno, esto es lo que resuena, ¿no? Lo que decía desde el público, ¿no? Que plantea Moreno. Los que estamos como público y el que dirige. Entonces tenemos el psicodrama que uno puede darlo como taller, como aprendizaje, como búsqueda, como investigación. El psicodrama, digamos, como formación para formar coordinadores en psicodrama, ¿sí? Que es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque está después el psicodrama que es terapéutico. Pero para ser terapéutico, digamos, para poder coordinar un psicodrama terapéutico, tenés que ser psicólogo o psicoanalista. Porque ya el que pasa de coordinador a director, ¿sí? Porque es como, bueno, ustedes, por lo que pude leer, la mayoría de ustedes están en psicología, estudiando, y bueno, también lo mismo que en el arte y todo, y uno está trabajando con el otro, y en el psicodrama es hacer algo por el otro, correrse del lugar del ego, de que yo estoy acá, yo soy el que sé, yo soy el que te voy, no, me corro de ese lugar, me tengo que correr. Porque si no funciona la empatía, no funciona nada. Entonces, tengo que hacer algo por el otro. Es ese servicio humano. Acá, profesora, hacemos lo mismo también. ¿Cómo? Acá las profesoras hacemos lo mismo También, sí, tal cual, sí, sobre todo la mayoría de ustedes o tienen una profesión o están trabajando con el otro y por el otro. Y más en este mundo necesitamos trabajar de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer por el otro? En la medida que yo hago por el otro y hago este tránsito de búsqueda y conocimiento sobre mí mismo, porque, bueno, en la formación, por ejemplo, se hace un entrenamiento para después ser un coordinador.
y yo después como coordinador, ¿sí? De distintos grupos, porque pueden ser grupos de comunitarios, violencia de género, trabajar con grupos marginales, trabajar con grupos con situaciones de trabajo, distintos, un grupo de un club, se puede aplicar el psicodrama para trabajar y lo que plantea Moreno es la catarsis, poder hacer catarsis, ¿sí? Y a través de la catarsis aparece la creatividad y por lo tanto aparece la producción. ¿Ah? Entonces, y también es importante en la formación de coordinador, para adquirir esta técnica para sumar, tener en cuenta esto que decía, bueno, trabajar con uno mismo, ¿por qué? Porque a la hora de coordinar un grupo, tener un trabajo y de reparación y es, o sea, una cosa muy amorosa conmigo mismo. ¿Para qué? Porque si no va a aparecer en el grupo y va a aparecer la contratransferencia. Entonces, ahí se encuentra la dificultad a la hora de coordinar. Bueno, eso es más o menos, ¿sí? Ahora les voy a leer otras 2 o 3 técnicas de Moreno. Y bueno, cerramos con Moreno y después les cuento un poco lo que, bueno, no alcanzaste a leer, Silvana, pero bueno, la mayoría lo que pudo leer sobre Pavlovsky, que era lo que contaba, lo que trabaja en mucho Pavlovsky y que está bien claro en ese libro, en ese texto, que junto con Gesselman, es esto de investigar, de una búsqueda, ¿no? Yo creo, o sea, esa es una opinión personal, una búsqueda, bueno, de un encuentro con el otro, que más que un encuentro es un reencuentro, que es con la empatía y esto de servicio humano, de poder hacer algo por el otro. Y pues al hacer algo por el otro está haciendo algo por mí. Y él lo que trabaja esto de la multiplicidad es lo que resuena en una, como pasó, ¿sí? Pasó algo de lo que trabajaba Pavlovsky con Lía, ¿no? Con el ejemplo que yo daba. Es más, yo me estaba dirigiendo, mirá vos, Lía, me estaba dirigiendo a Quirón. ¿Quirón es Lía? No. O hay 2 Lías. No, Quirón es Francisca, ¿sí? Bueno, mirá vos, me dirigí todo el tiempo a Quirón como Lía y apareció Lía. Es genial, es genial. Esto es genial, esto es psicodrama. Es como cuando se cayó Moreno. No es para un registro, Mario. Y bueno, esto de resonar, ¿no? Como que resuena en otros una escena o un juego. Hola, Paloma. Y bueno, y se crea otra situación y me resuena a mí desde otro lugar o desde otra circunstancia, desde otro contexto. Pero bueno, lo parecido y diferente, ¿no? Y es eso, el trabajo. Las técnicas, ustedes, ahí aparece la del doble, la técnica del espejo, que están bastante claras, la técnica de inversión de roles. Después está una de las técnicas, que es la técnica del soliloquio, ¿sí? Que, a ver por dónde la tengo.
La técnica del soliloquio, ¿sí? Es donde uno trabaja solo. El protagonista, siempre escenario, público, trabaja solo, como si fuese un monólogo, se plantea una situación, voy caminando por la calle, y a partir de ahí empiezo a hablar, empiezo a pensar, es como si fuese una reflexión. Entonces empiezo a hablar, y a partir de ahí va a aparecer una escena. ¿Sí? Después está la técnica del soliloquio terapéutico, puntualmente, que es la representación mediante diálogos y acciones laterales de pensamiento y sentimientos ocultos, paralelamente a las ideas y acciones abiertas de las reacciones privadas del protagonista ante su rol. ¿Sí? Después tenemos, hay muchas más, ¿sí? Pero voy a darles las más Importante. Bueno, acá hay una que está muy buena, ¿sí? Que es el psicodrama analítico. ¿Mm? Es una hipótesis analítica, por ejemplo, la del complejo de Edipo. No estoy tirando nada así. Nada más ni nada menos. Es sometida a prueba en el escenario para verificar su solidez. ¿Sí? El paciente asume el rol de su madre en una situación con su padre, que regresa al hogar luego de haber sido despedido de su trabajo debido a una afección cardíaca. ¿Mm? Bueno, acá sabemos, el Edipo está esto de la triada, bueno, desde lo simbólico, matar al padre, sí, para poder quedarse con la madre, pero bueno, el padre ahí tiene que intervenir y decir, no, esta mujer es mía, y anda a buscarte la tuya. Y bueno, el analista se sienta entre el público, esto ya es, digamos, para un analista, y observa. Y el análisis del material se hace inmediatamente después de la escena. O sea, que en esa escena que transcurre con la madre, con los roles, de que el padre que viene, que es despedido del trabajo, bueno, después se analiza cómo todas las escenas, una vez terminado con las distintas técnicas, después hay otra que está muy buena también, hoy vamos a hacer algo parecido, pero no Walter, tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién? Paloma. Paloma. Lo que pasa es que en el texto aparecía mencionado lo que denominaba multiplicación dramática. ¿Eso igual es una técnica? Intentaron, digamos, o sea, a partir de lo de Moreno, no sé si llegaste a escuchar que, bueno, Pavlovsky introduce en Argentina el psicodrama puro de Moreno, y después empieza a trabajar con Kesselman, el psicoanalista, actor y dramaturgo. Y bueno, tiene obras que son muy conocidas, como El señor Galíndez, El señor Laforgue, que bueno, siempre en sus obras tiene el tratamiento de lo que tiene que ver con la represión y bueno, que sucedió en Argentina por los años 76. Y es más, él después con exilio se va a España y en España puede trabajar y bueno, yo llegué a tener un contacto con su secretaria allá en España, que se comunicó así como te comunicaste vos, Mario, conmigo. Ella se comunicó y estaba la intención ella porque quería hacerle un homenaje a Pablo, que murió hace 2 años, a ver si podíamos hacer algún libro, ¿no? Los dos, que ella con toda su experiencia, porque fue secretaria allá en España. Así que bueno, si el futuro está algo en España, vamos a hacer el contacto con ella. Bueno.
Entonces, esto de la multiplicidad es, digamos, una técnica que hoy podemos hablar, que él no dice que es una técnica, digamos, científica, pero sí es algo que él trabaja con Gesselman y hoy podemos usarla como técnica, ¿sí? Uno de los ejercicios que son, o sea, esto, ¿no? Plantea un juego, bueno, por ejemplo, lo de la fiesta de cumpleaños, lo de Lía, confirmamos que es Lía, que no es Francisca, cuánto le resonó a los otros, porque tal vez los otros se ubicaron en otro rol que no era, algo resonó. Entonces es armar otro trabajo con un protagonista que surge, que ya no es Lía, sino puede ser vos, Paloma, y en una situación, pero viene desde ahí. Eso es lo que trabaja Pablo. Y otro ejercicio que es muy común es, bueno, por ejemplo, vos, María, estás ahí y van cada uno de ustedes, cosa que no se puede hacer, pero puedo llegar a modificarlo en un futuro, no porque ya tenemos un encuadre con estas 4 clases, pero si existe la posibilidad y hay ganas de, bueno, de una continuidad, podemos profundizar en esas técnicas. Paloma está. Sí, es cuestión de. Por ejemplo, decía, bueno, Francisca va detrás de María del Mar, y yo lo que tienen que decir es una palabra. Va y dice una palabra, sale. Después va, Florencia va detrás de María del Mar y dice otra palabra, y así, Patricia, bueno, Anaís, Rodrigo, Ignacio, y en algún momento, una de esas palabras que pueden decir lo que quieran, porque yo puedo ir detrás de María del Mar, porque me dice Walter, que es el que está coordinando la clase de psicodrama, y voy y qué rico que es el helado de crema americana. Y después puedo decir, uy, estoy cansado. Puedo decir algo, yo voy a ver como coordinador que María del Mar en algo le resonó de alguna palabra de todos ustedes, que le resonó desde un lugar, o se angustió, o le provocó una sensación para nada linda. Entonces, bueno, ahí paramos. María del Mar, ¿qué te pasó? ¿Querés trabajar la escena? Bien, está. Y me resonó esto de la tensión porque, bueno, vengo con conflictos en el trabajo. Y siento que, bueno, que no me valoran. Bueno, vamos a la escena del trabajo. A ver, yo auxiliar. Y ahí podemos, bueno, vamos a plantear la situación del trabajo. Bueno, ¿con quién es tu jefe o el director? Bueno, ¿y con quién más trabajas ahí? Bueno, ¿quién es yo auxiliar? ¿Quién es yo auxiliar? Y armamos, pero ya, digamos, lo que es una improvisación, pero sobre un trabajo de escena, vos siendo protagonista. ¿Se entiende? Sí. Eso es más Pavlovsky. Paloma. Sí, hola María José. Sí. Hola. Vale. En un contexto, por ejemplo, no sé, de adolescentes, ¿qué pasa si se dicen una palabra que sea violenta o agresiva? ¿Hay un encuadre para eso antes? Sí. No decir, por ejemplo, no sé, me estoy imaginando a mi adolescente en el colegio, una palabra al oído, maraca. Sí. No sé. ¿Hay un encuadre para eso antes o cómo pasa con el trabajo con grupos específicos? Y con grupos específicos sí, tiene que haber un encuadre. Yo trabajo con adultos, pero se puede trabajar con adolescentes en psicodrama, pero tiene que haber un encuadre. A tu pregunta. Disculpa, qué interesante lo que acabas de decir, Walter. El psicodrama, trabajarlo con niños. Es que yo trabajo con niños. Y yo trabajo y no trabajo con cualquier niño, trabajo con niños súper traumatizados. Entonces, me encantaría si tú pudiese, no hoy día, pero si se pudiese conducir en algún momento el taller y quizás hacer como una pausa
más o menos aterrizarlo a esa realidad que te estoy diciendo, que a mí al menos me motiva mucho, a mí la vida me motiva a trabajar con estos niños, pero son mi desafío y llego a soñar con ellos, prácticamente no duermo, estoy todo el día pensando en ellos. Bueno, me parece que al trabajando. principio, Ujú. me Dale, parece dale. bárbaro, Silvana, sí, podemos hacerlo, se puede hacer mucho. Porque son un desafío. Trabajar con grandes es maravilloso, pero trabajar con niños es un tremendo desafío, porque es otro mundo. Claro, pero lo bueno es que te aparece una pregunta, una inquietud, y eso, trabajarlo vos lo que puedas en este taller, y si hay una posibilidad de poder profundizar en otro, para que vos puedas tener las herramientas y después poder bajarlo al trabajo con niños. Pero sí, nosotros, o sea, esto que vengo del teatro y lo hablamos creo que el otro día, o sea, tenemos que recuperar al niño que tenemos adentro, ese niño que, bueno, que juega, que se expresa, que se divierte, que es honesto, que es creativo, que tiene alegría y que no juega solo, que juega con el otro y que con el otro construyen, producen. Claro, y ahí no hay que olvidar que el niño transforma la emoción en milésimas de segundo, ¿no? Porque un niño que puede estar atrapado en una conceptualización del dolor o de la rabia o de la pena o de la amargura, tú le pasas un juguete que sea otro estímulo. Hoy día nosotros podemos tener acceso a jugar con objetos. Si este chico o la chica tiene acceso a un nuevo objeto, transforma en milésimas de segundo esa emocionalidad y suelta el conflicto y se queda con esta nueva emoción espontánea que tiene que ver con esta sorpresa de la vida, y es un poco lo que estamos manifestando. Es decir, nosotros nos rigidizamos estructuralmente, nuestra personalidad se va complejizando en la medida que vamos avanzando. Entonces, la magia de poder, y nosotros como adultos eso, es decir, ¿cuánto nos demoramos en soltar una pena, un dolor, una rabia, una angustia, una mala onda, ¿cachai? A veces se nos queda días, a veces se nos queda una semana, a veces se nos quedan ciclos de años, ¿cachai? Años. Entonces, claro, la magia de los niños tiene que ver con eso, que es energía pura y dura. Directa, espontánea. Puede Más intuitiva. la vivencia. Entonces, claro, el encuadre que hablaba antes Walter es fundamental, y luego yo creo que el ofrecimiento que tú haces como docente para ellos, en los roles, en el aprendizaje, en el disfraz, la caracterización, con los objetos que van a jugar, ahí ya tú vas marcando como docente un poco hacia dónde quieres construir las narrativas espontáneas que quieres crear en ellos. Pero yo creo que es pura emoción y se transforma así rápidamente. En el fondo, lo que a nosotros nos cuesta muchísimo, el chico lo hace en milésimas de segundo, una cosa así. Totalmente, totalmente. Sí, yo en teatro he trabajado con niños y bueno, un ejercicio que con adultos parecido, un juego de teatro puede durar 20, 25 minutos, con un grupo de chicos en 5 minutos ya está y quiero otro. Y bueno, tienen esa situación Walter. espontánea. ¿Quién? Yo, Patricia. Preguntaba, bueno. Sí. Sí, espera, Patri, que cierro lo de Silvana. Esto de reparar y en los chicos tiene mucho que ver el tema de, bueno, reparar. Estaría bueno que investigues sobre Melanie Klein, que trabajó mucho con la reparación. ¿Me anotás el apellido, por favor? Sí, después te lo paso en el grupo, ¿está? Dale. No. Sí, no perdemos tiempo. Dale. Digamos que yo acá tengo algo del psicodrama para niños. En un principio creo que es importante señalar que el esquema referencial de Melanie Klein sirve para comprender, pero no para conectarse con el niño. Mira azorado la interpretación como, más o menos lo que está diciendo Mario, cómo conectarse con el niño, cómo si le hablara en chino, ¿no? Pues esto que vos decías, que uno no puede, Mario, no sé si yo lo interpreté desde ese lugar,
desde lo emocional, trabajarlo con una profundidad, como lo puede trabajar un adulto, porque está ahí más a flor de piel, ¿no? En este esquema se observa que el niño al jugar, en cambio, en la terapia psicodramática, el que el terapeuta juegue con el niño implica un intercambio y un vínculo diferente. Entonces, me parece que esto es lo que te decía, Silvana, a medida que vos puedas encontrar estas herramientas y que vos puedas jugar con el niño. A diferencia de que, bueno... Sí, yo, eso es lo que empecé a hacer, Walter. De hecho, estoy en confección de esferas del dragón, porque esa es mi forma de relacionarme con ellos, no tengo otra. Una técnica... ¿Ah? Una técnica muy buena, que no sé si la has utilizado, es el trabajo... ¿Qué edades tienen los niños? De 11 a 14. Bien, y están ahí ya preadolescentes. Abandonados en hogares. Bien, bueno. Trabajá con títeres. Ok, eso no he hecho. Gracias, sí. Eso es genial. Pueden Sí, hablar apliqué la del espejo que nos enseñaste el otro día. Y fue un éxito. Bueno. Fue un éxito rotundo. Bueno. Con títeres se trabaja súper Disculpame, bien. Patricia. Sí, ahora. ¿Qué me querías preguntar? Disculpame. Lo que pasa es que, no te preocupes. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, ya. Lo que pasa es que quedé pegada con una palabra que aprendí nueva hoy día, que es soliloquio. Sí. Entonces estaba pensando y mi pregunta iba hacia este aprendizaje del psicodrama. El soliloquio, sin querer, yo lo he practicado hace mucho tiempo porque me considero una mujer bastante sola, no solitaria, que no es lo mismo, ¿ya? Y a través de los monólogos que muchas veces me tocó interpretar, solté mucho. Entonces pienso que es una técnica muy valorable para poder aplicarla cuando no tenemos otra forma de desahogo. ¿Estoy bien o estoy equivocada? No, está bien, porque bueno, creo que... ¿Ese es un juego de rol también? Sí, pero dentro, digamos, de un encuadre donde vos haces el soliloquio, yo dirijo esa escena y hay un público que son tus compañeros, donde, bueno, algo más va a suceder. Vas a poder reparar, digamos, después en el cierre, que yo lo llamo el sharing, el cierre final, donde, bueno, uno trata de tener otra mirada y bueno, trabajar con esto de lo amoroso y la compasión también, ¿no? Que todo tiene que... Una consulta. Sí, ¿quién? Antes de que empecemos. Yo, Francisca, tengo una consulta. Esta terapia, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que tienen trastorno de espectro autista, que son niños súper rígidos, que efectivamente son súper concretos, que les cuesta mucho el tema de poder desarrollar una experiencia creativa o de poder como soltar sus emociones, porque de hecho sus emociones son bastante limitadas, por lo menos en el tema expresivo? Entonces ahí yo trabajo mucho con ellos, niños muy pequeñitos, tengo niños desde los 5, 4 años, hasta los 12 aprox, 12, 13. Entonces, me es más fácil para mí, por ejemplo, trabajar con los más pequeños, porque ellos naturalmente tienen esta forma del juego, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en este caso, queremos trabajar este juego de rol o actividades que los puedan hacer desenvolver sus emociones con niños que tienen este trastorno del espectro autista? ¿Es recomendable o es mejor? Bueno, yo utilizo otras técnicas, pero igual estaba pensando que el psicodrama sería un buen punto quizá para que ellos puedan trabajar desde sus dificultades. Esa es como la consulta. Sí, pero trabajando la parte, digamos, del juego y a través del juego. Y vos, digamos, y poder trabajar en equipo. O sea, poder trabajar con un equipo, no sé, trabajar en... Les cuesta mucho. Sí, porque estaría bueno que haya profesionales y poder trabajar. Y vos, si coordinas ese trabajo,
tratar de no ponerte en la situación de estar esperando un resultado ya. Que vos tenés que, o sea, que no te gane tu ansiedad, porque esa ansiedad va a ese niño, esa niña. ¿No? Es como que decía antes, como correrse el lugar de, es, bueno, este tiempo, y se agarró en un determinado momento un juguete, o como le decía Silvana, un títere, y algo hizo, ¿está? Entonces, no esto de la expectativa y la ansiedad de que tiene que hacer, y tampoco ponerme en el lugar de, porque ya lo estás haciendo, ¿no? Escucharse a uno mismo, ya uno está haciendo este trabajo amoroso. Entonces no ponerse, bueno, estoy haciendo esto y quiero que, no. Y bueno, pero es importante trabajar en equipo y con equipos de profesionales. Me parece, digamos, es como, bueno, algo que te puedo llegar a decir. Yo trabajo en una escuela primaria dando teatro, ¿sí? El segundo ciclo, acá es en provincia, no en capital, para cuarto, quinto y sexto grado. Y bueno, acá es una escuela privada, pero hay integración, y tengo una chica que también, o sea, que con dificultades, y bueno, trato de que pueda, y lo que pueda hacer, y hace, y lo que me importa a mí es que, bueno, que a través de lo que yo transmito, que es el teatro, que se pueda divertir. Claro, Quería mencionar solo una cosa, que en el contexto, Walter, es complejo porque yo trabajo por Zoom con los niños. Entonces, ahí ya hay un obstáculo, ¿me explico? Que cuando es presencial, pucha, el abanico es mucho más amplio de herramientas. Sí. Pero aún así, ha sido bastante bueno, porque hago varias cosas. Por ejemplo, el otro día hice terapia del Ho'oponopono con 2 chicos que finalmente terminamos llorando. Con los 2 terminé llorando, ellos y yo, porque fue súper intenso. Se logra la intensidad también de manera virtual, pero hay que buscar herramientas más virtuales para poder trabajar. Sí, es el momento de transformarse y de apelar a la creatividad. El teletrabajo llegó para instalarse, para quedarse. Sí, tal cual, yo creo en esto, y como que, bueno, uno no deja de sentir, pero bueno, hay que buscar la manera, que estamos en esa búsqueda, por dónde canalizar, ¿no? Y bueno, podés enseñarle desde la pantalla a construir un títere, o vos armate un cuento, una obra con títeres de guante o títeres de mano. Hago aeróbica, con uno que tiene obesidad mórbida hacemos aeróbica. Y transpiramos, y le hice que tuviera botellas con agua, como pesa, y lo hago transpirar al gordo, y está ya bajado de peso, de verdad. Pero son muy divertidas nuestras sesiones de aeróbica, son geniales. Muy bien. Bueno, yo reforzaría esto de la transdisciplinaridad y la curiosidad creativa, que era un poco lo que uno puede leer entre líneas del texto de la unión, de la amistad de Pavlovsky con Kesselman y con estos amigos terapeutas, que como en esos años 70 había una camaradería a la hora de poder compartir disciplinas y técnicas de forma mucho más espontánea que hoy en día nosotros los últimos años. Entonces, todos los que tengamos, como sabemos que el arte en sí, cualquier disciplina expresiva es terapéutica, el sonido, la imagen, el calor, la luz, la fotografía, y primero, claro, es decir, cuánto nos manejamos nosotros con esta herramienta en nuestra vida cotidiana de forma constante. Al final, esta tecnologización a la cual nos estamos invitando un poco, la nueva realidad ahora que nos toca compartir, se transforma en algo espontáneo también. Porque claro, si de repente, no sé, yo me imaginaba a la Silvana o a la Francisca de repente apareciendo vestida de árbol, ¿no? O de mariposa detrás de la pantalla, sin decir nada, con una música de fondo, ¿cachai? Y no digo nada, y luego yo puedo grabar, y luego puedo ir con mucha sutileza, porque lo que yo observo es que aquí hay una técnica. Todo el rato estamos hablando de técnicas y de metodología. Hay un margen amplio para la improvisación,
pero se ciñen a una estructura. Y eso me parece interesante, ¿cachai? Como que se puede jugar con la performance de la improvisación, pero hay una técnica. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con regalarnos a nosotros esa curiosidad, no sé, como que yo apareciera vestido acá de un dragón, así como tú decías, sin decir nada, voy a generar un estímulo en el otro, y ese estímulo ya en sí genera un nuevo pensamiento y una nueva reflexión, y lo vamos sumando, y ese en el fluir, y yo creo que lo que tú dices, sin ansiedad, sin esperar resultados, en el fondo yo creo que es un buen momento para innovar y para poder permitirnos correr ciertos riesgos creativos con propuestas metodológicas, confiando un poco en nuestras profesiones, una cosa así. Sí, sí. Y tener muy en cuenta al otro, y bueno, creo que es en este momento es el momento donde podemos recuperar, ¿no? De recuperar esto de trabajar con el otro, trabajar en grupo, crear y proyectar y proponer. Me parece genial este momento que, bueno, que todos estamos atravesando, que ha sido y puede seguir siendo traumático, nuevo, sorprendente, y bueno, pero hay que buscarle la forma, y tal vez es esto, ¿no? Yo le decía a Mario antes que bueno, que estuvimos viviendo en una sociedad donde, bueno, no es, o sea, yo la semana pasada pregunté que digan una palabra de, bueno, quién soy, y es como que estábamos muy acostumbrados a yo soy por lo que tengo, ¿no? Una sociedad muy individualista, y bueno, tuvimos que estar todos adentro de casa, adentro de nosotros mismos, sanar muchas cosas, y esto de bueno, por más que tenga mucho, no me sirve para nada hoy en día. Así que bueno, ¿les parece cerrar esta primera parte? Bueno. Que bueno, que ha sido muy... Sí, Mari. ¿Sabes, Walter? Me quedé con una duda. Hoy día dijiste que teníamos una técnica y no la aclaraste. ¿Cuál es? ¿Hoy en día? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, ahora. Sorpresa, está bueno. Se llama está la sorpresa. Bueno. Okay. Sí, que la iba a leer, que también es una más, y bueno, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, gracias.